Este es un tema que debemos abordar con muchísima seriedad y que debemos ser reiterativos en él hasta que logremos despertar la conciencia nacional sobre lo que le está pasando al país. Resulta que hoy ha comenzado una nueva movilización, ya no de los empleados de salud, sino de todos los empleados públicos para buscar obtener un aumento salarial. A principios de este gobierno, este mismo grupo se reunió con el gobierno de la República pidiendo un aumento de 3.000 lempiras. Lograron un sustancial aumento, que creo que fue de 1.500 lempiras generales, para todos los empleados públicos, no importa el salario que ganen, el aumento es general. Y si usted habla de un país en donde los empleados públicos se cuentan por miles y por cientos de miles, el aumentar un lempira significa millones de lempiras, y ya no digamos aumentar 1.000 lempiras significa sin duda la bancarrota de una sociedad. Pero mire usted, porque debemos de verdad hacer análisis profundos acerca de esta temática y verdaderamente calar primero en la mentalidad de quienes gobiernan y luego en quienes, gracias a Dios, tienen un puesto en el gobierno y han pasado los últimos 30 años devengando salarios del Estado. Decía un buen amigo que vivir fuera del presupuesto de la nación es vivir en el error, decía. Y pareciera ser que muchos piensan así, de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, y por eso se apuntan ahí y están exigiendo constantemente aumentos salariales, y más con el tema aquel del sindicalismo y que los vuelve pétreos en los cargos, más pétreos que los artículos pétreos de la Constitución. Estos nacen en los cargos y mueren en los cargos. Además, hay algunos que, dedicándose a ser sindicalistas, nunca trabajan y siguen obteniendo el mismo cargo por histórico, por muchísimos años. Hay uno del que tengo noticias y del que usted tiene noticias que ya lleva más de 15 años sin presentarse un día a trabajar, pero como es sindicalista, pues gana un salario permanente que no es de pocos miles de lempiras. Pero bien, como él, muchos. Pero el tema al que quiero llevar es al siguiente. Hace unos días, escuchaba yo al expresidente español, Rodríguez Zapatero, hablar de las fórmulas que debe implementar América Latina para salir de la pobreza. Y no estaba diciendo otra cosa más que lo que permanentemente hemos predicado en este canal de televisión. El Estado debe de invertir en infraestructura. Él dijo en ferrocarriles. Honduras desgraciadamente abandonó su ferrocarril hace muchísimos años. En infraestructura, en puertos y aeropuertos, en energía, en cómo generar energía eléctrica y en telecomunicaciones. Un Estado que invierte en esas cosas es un Estado que es rico. Y mire, los problemas de las naciones solo pasan por lo económico. Cuando una nación es rica, cuando tiene importantes ingresos, cuando genera el suficiente empleo y cuando le da respuestas a la problemática de la sociedad, las naciones viven en paz. Los problemas en el mundo son económicos, de eso se trata al final de cuentas el elegir o el no elegir un gobierno. Pues mire, ¿de dónde el Estado va a poder invertir en estas cosas? Y ahora que ha creado la figura de las alianzas público-privadas, pareciera ser, abandonará completamente las inversiones, y entonces hay quien cree puede dedicar todos sus recursos a pagarle a sus empleados y a estarle dando aumentos permanentes. Mire usted el grave peligro en el que estamos cayendo. Si dejamos de invertir en la generación de riqueza, no hay manera que salgamos de la pobreza. Aquí la gente puede dar 1000 fórmulas, las que no tienen sentido. Que ayudémosle a los pobres y démosle el bono 10.000, que no, lo vamos a aumentar a 12.000, que por qué no le damos 15, y usted puede regalar todo el dinero que quiera y se la puede pasar la vida regalando, y lo único que conseguirá es que nuestra gente hable más tiempo por celular, pero que no salga de la pobreza. Si lo primero que hace con el dinero que recibe es ir a la pulpería a comprar la recarga, tómeme la palabra, sé de lo que le estoy hablando. Si usted supiera lo que le pasa al país cuando usted revisa los niveles de lo que venden las empresas telefónicas, usted se asustaría realmente. De manera que invierta en generación de riqueza. Como un país no puede estar manteniendo una burocracia como esta, que cree en estos momentos en que el Estado, mire usted, el Estado recibe 2.300 millones diarios y gasta 4.000. Tiene déficit de 30.000 millones al mes.
No puede cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Todavía hoy, usted se puede enterar si quiere, entra a la economía nacional, y todavía le deben a maestros desde el año 2010. No pueden pagar los salarios de los maestros. Y cada vez van a poder menos. Si mire, estos piden aumento y los maestros lo tienen automático. Y hay gente que está verdaderamente feliz en el Estado. Y yo digo que es hermoso y todos quisiéramos vivir así. A lo mejor alguien se molesta conmigo por estos comentarios. Porque hay quien dice, ¿y Kilgore por qué se mete con nosotros? Yo no me meto con ustedes, estoy hablando del Estado, de la nación, al que se le debe hablar permanentemente. Yo no entiendo por qué de verdad callamos tanto estas cosas y por qué las permitimos. No puede ser que a estas alturas haya gente pidiéndole aumentos al Estado. Tienen los salarios más grandes de la nación, tienen los beneficios más extraordinarios. No solo ganan 12 sueldos, no solo ganan 14 sueldos. Los empleados públicos, hay en algunas dependencias que ganan hasta 18 salarios en el año. 6 meses más de lo que trabajan reciben como sueldos. Y si usted empieza a sumar los beneficios por toda la prebenda que reciben, verdaderamente estamos ante un Estado en el que se está nada más trabajando para mantener una gigantesca burocracia. Solo caminamos rumbo al desastre y a la pobreza. Estos aumentos que están solicitando son imposibles. No hay de dónde. Y si a alguien en el gobierno se le ocurre autorizar estos aumentos solo porque ya estamos en el año político, está condenando a la nación a la desgracia permanente. Yo creo que es el tiempo de la madurez. El Estado de Honduras debe madurar totalmente, tener en cuenta, pero con claridad, de que la crisis que vive el mundo nos ha golpeado a nosotros de manera directa, que no tenemos recursos ni para atender lo necesario y mucho menos para darnos el lujo de aumentar. Y si no podemos ni siquiera pagar, ¿de dónde sacaremos para invertir? Y por eso navegamos en el mismo círculo. No tenemos pisto, somos pobres, no invertimos, seguimos siendo pobres y seguiremos igual, y no saldremos de ahí a menos que como sociedad despertemos, nos llamemos a la conciencia, hagamos un encuentro nacional y resolvamos que hay que terminar con el sindicalismo en el Estado, que hay que despedir a cuantos no le sirven al Estado y que le queden recursos a Honduras para poder invertir en lo que da riqueza. Ya fue suficiente del malgasto, ya soportamos muchísimo, es el momento de la transformación nacional. Y yo digo, si vivimos en esta era, debemos cambiarla para que la nación de verdad tenga futuro y destino. Es nuestra opinión editorial.